Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en esta su primera clase del área de ciencias naturales. Quiero también pedirles disculpas por no haber podido subir la clase antes. No sé si es de conocimiento de ustedes. Lamentablemente tuve un accidente del cual me estoy recuperando y espero ya poder posteriormente estar integrándome con ustedes. Pero se ha visto poder grabar esta clase para que ustedes puedan seguir desarrollando las actividades con normalidad. Dicho esto, voy a compartir el tema que tenemos ya preparado para ustedes, que sería Avogadro y conversiones. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Vamos a utilizar el número de Avogadro en la determinación de la masa molar de varios elementos de compuestos químicos y establecer la diferencia con la masa de un átomo y una molécula. Listo. Nosotros tenemos conocimiento que para contar cantidades muy grandes, ¿sí? Los seres humanos hemos creado o se ha creado ¿sí? Diferentes unidades alternas, como por ejemplo conocemos la decena y la centena, ¿verdad? Entonces, si alguien quisiera contar hasta el 1000, es más fácil solo contar 100 decenas o 10 decenas y resultaría exactamente lo mismo. ¿Sí? En química nosotros necesitamos saber muchas veces la cantidad de sustancias que van a participar en una reacción química, ¿verdad? Entonces, a una unidad determinada de forma internacional, de la cual vamos a hablar el día de hoy, para poder medirla, nosotros lo conocemos como mol, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cuál es el concepto de mol? O también en este caso vamos a ver lo que es el número de Avogadro. ¿Sí? ¿Cuál es el término de mol? Que proviene del latín moles, que significa una masa. ¿Sí? Y el término, en este caso de moléculas, es la forma diminutiva y significa masa pequeña. Quizá hemos tenido ya relación, conocimiento del número de Avogadro que se escribía con el 6.023 por 10 elevado a la 23, ¿verdad? Pero en este caso ya se ha realizado un análisis previo y el número exacto es 6,022 por 10 a la 23. De pronto se están haciendo ustedes esta pregunta. ¿Sí? Entonces, un mol representa una cantidad muy grande de unidades, es decir, los números que van más allá de los que estamos nosotros acostumbrados a emplear habitualmente. ¿Ya? Entonces, la equivalencia en partículas de un mol es el número Avogadro, también se lo conoce con las siglas Na. ¿Listo? También nosotros vamos a recordar el tema de la notación científica. ¿Qué nos dice aquí en contexto? La notación científica, también denominada patrón o notación en forma exponencial. Es una forma de escribir los números que se acomodan valores demasiado grandes o pequeños, como pueden ser el siguiente, para ser escrito de una manera convencional. El uso de esta notación se basa en la potencia 10. Miren, acá tenemos un ejemplo, un número extremadamente grande, lo podemos nosotros transformar a notación científica. ¿Cuáles son sus partes? Tenemos el coeficiente, tenemos la base, que siempre va a ser base 10, y también tenemos el exponente. ¿Ya? Ahora vamos nosotros a entender cómo nosotros transformamos cantidades grandes, ¿sí? A notación científica. ¿Ya? Aquí yo tengo ya desarrollado algunos ejercicios, ¿sí? De notación científica. ¿En qué consiste esto? Aquí podemos nosotros observar cantidades grandes, por así decirlo. Nosotros tenemos primeramente que tener muy en claro que un número
para que sea escrito en notación científica, tiene que tener una parte decimal, ¿sí? Y una potencia. En este caso, nuestra potencia va a ser de ¿qué? De base 10, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, nosotros podemos identificar números grandes, ¿sí? A los que parten o inician desde un número mayor a 1, ¿sí? Y también podemos considerar como números pequeños a los que tienen el 0, lo que sigue, ¿no? Entonces así nosotros vamos a poder diferenciar un número, en este caso grande, de uno pequeño, por así decirlo. Y algo que también tenemos que tener en cuenta, que los números pequeños, que decíamos que eran los que inician con 0, ¿sí? Siempre van a tener un exponente negativo, ¿sí? Y los números grandes, que son de 1 hacia arriba, algo, serán los exponentes de forma positiva, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo yo hago para convertir estos números grandes a potenciación? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente, yo tengo que observar, en este caso, mi número y voy a poner o llevar, en este caso, el punto a mi izquierda o coma, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia, cuando son mayores, voy a llevar con dirección al lado izquierdo, ¿sí? Con dirección al lado izquierdo. Pero mi coma y mi punto yo siempre lo voy a poner detrás, es decir, al lado derecho del número mayor a 1, ¿sí? En este caso será detrás de 3, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo simplemente voy a copiar este numerito, ¿sí? Mayor a 1, lo voy a copiar en la parte de acá. Esto sería igual a 3. Ahora, ¿yo cómo sé que debo elevar o a qué exponente debo elevar mi potencia de base 10? Eso ya sabemos que siempre va a ser la potencia elevada a base 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Como se llevó el 0 detrás, en este caso del número mayor a 1, yo tengo que contar cuántos espacios he saltado, en este caso hasta acá voy 3, 4, 5 y 6. Yo tengo que contar cuántos números yo tengo detrás de mi coma. Entonces yo tengo ¿cuántos? 6. Aquí yo debería tener un 10 entonces elevado al 6 positivo, ¿verdad? Porque decimos que los números mayores van con el exponente positivo. Aquí vamos a imaginar que el 6 está en la parte superior del 10, pero por temas de escritura no lo he podido elevar. Ya, entonces aquí se daría 3 por 10 elevado al exponente 6. Asimismo, nosotros desarrollaremos, acá tenemos otro ejercicio para ir haciendo con ustedes. Yo lo voy a editar, ¿ya? Voy a editar, voy a asumir que yo tengo aquí estos números de aquí, ¿ya? Por lo general siempre nosotros los vamos a encontrar así, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice? Que tenemos que llevar la coma primeramente hacia el lado izquierdo. ¿A dónde es mi lado izquierdo? Es hacia acá, hacia el 2, ¿verdad? Este es mi lado izquierdo. Pero yo mi coma, mi punto siempre lo tengo que poner detrás, me dice, o al lado derecho del número mayor a 1. En este caso el número mayor a 1 es 2. Entonces ya pongo la coma donde le pertenece, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá simplemente para convertir a potenciación voy a copiar mis numeritos hasta antes del 0. ¿Sí? Hasta antes del 0. Si son ceros los números que le siguen, yo ya no necesito copiar, ¿ya? Entonces voy a escribir 2,56, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Esto voy a multiplicar por mi base que siempre va a ser 10. ¿Listo? Entonces, ahora yo como sé a qué exponente le tengo que elevar, simplemente tengo que contar. Ahí sí cuento mis ceros, 3, 4, 5 y 6. Entonces,
¿Cuántos numeritos yo he recorrido? 6. Entonces mi exponente va a ser 6 positivo. ¿Listo? Así mismo acá tenemos otro ejemplo. Entonces acá tenemos otro ejemplo desmencionado, ¿sí? Asimismo tengo que recorrer hacia mi lado izquierdo y poner la coma en el primer numerito al lado derecho que sea mayor a 1. En este caso sería aquí, ¿verdad? Y simplemente yo voy a copiar los números que necesito. Recuerden, si son 0 los que le siguen, simplemente no los uso. A menos que aquí tenga otro número, por ejemplo 2. Solo ahí debería copiar. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo como no tengo la necesidad de copiarlos estos de acá, simplemente yo voy a poner de esta manera. 2.5 multiplicado por mi base 10, ¿sí? Elevado en este caso a mi exponente 3, porque son 3 numeritos los que me quedan detrás de la U. ¿Listo? Ahora, acá tenemos números pequeños. ¿Sí? Estos dos de aquí los voy a dejar para el final y voy a empezar con estos de acá para terminar en los números grandes, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Simplemente voy a recorrer hacia la izquierda, pondré en este caso mi coma para diferenciar en dónde tiene que ir y simplemente copiaré mi número mayor, mi número grande, ¿sí? Que en este caso, ¿cuál será? 5. Le pongo 5 y multiplico por 10, ¿sí? Por 10, por mi base 10. Simplemente voy a elevar así mismo a la cantidad de números recorridos, ¿sí? Entonces aquí voy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Listo? Entonces mi exponente va a ser 14 positivo, ¿ya? En cambio acá tenemos números pequeños, ¿sí? 0, perdón, perdón. Aquí tenemos, voy a borrar esto para que ustedes lo vean así de esta manera, ¿sí? ¿Qué voy a hacer aquí en este caso? Perdón, perdón, perdón. Voy a hacer de esta manera, acá tengo que borrar. Vamos a hacer desde cero, ¿ya? ¿Sí? Aquí, nosotros tenemos un número y lo queremos convertir a potenciación, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? A diferencia de que hacíamos con los números grandes, en este caso tenemos acá nuestra coma, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora yo simplemente voy a recorrer hacia mi lado derecho, ¿sí? Lo contrario que hice anteriormente. Entonces, ¿qué hago aquí? Simplemente el detalle de poner la coma atrás del primer número mayor a 1, lo voy a conservar, eso no cambiaría. Y en este caso yo voy a contar cuántos números recorrió mi coma. ¿Sí? La coma normalmente que la tengo acá, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Cuántos números tengo entre comas? Sería 7. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Simplemente voy a copiar estos dos últimos numeritos que serían 3,5 multiplicado por mi base 10, siempre va a ser mi base 10, y lo voy a elevar en este caso a cuánto decíamos, cuántos números hay entre coma y coma, tenemos 7. Y como es un número pequeño, mi exponente va a salir con signo negativo. Asimismo acá, de la misma manera, voy yo a recorrer, ¿qué me dice? A mi lado derecho, a mi primer número derecho, en este caso, el primer número sería 3, ¿verdad? Mayor a 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí iría mi coma, ¿sí? La dibujo ahí simplemente para constancia y saber que ahí debe ir mi coma. Entonces, ¿qué hago? Simplemente copio el 3, multiplico por mi base 10 y en este caso
voy a contar cuántos numeritos tengo entre las comas y serían 3, ¿sí? ¿Qué hago? Pongo el número 3, pero como es una cantidad pequeña, son números pequeños, mi exponente siempre va a ir con signo negativo. ¿Listo? Así es como yo calcularía mi notación científica. ¿Listo? Espero que me hayan entendido estos ejercicios. Y ahora vamos a ver un poquito acá otro ejercicio que nos hablaba, recuerdan el tema, el que analizamos, que es el Avogadro y conversión. ¿Ya? Entonces aquí nosotros vamos a hallar la masa molecular. En este caso tenemos que considerar lo siguiente. Mira, aquí tenemos la masa expresada en gramos que hay en 6.023. Ya dijimos que actualmente el número de Avogadro es el 6.022 elevado, multiplicado por 10 y elevado al exponente 23 átomos de un elemento. Entonces, ¿qué nosotros vamos a considerar para realizar esto? A ver, nos dice que hay que identificar primeramente los elementos. Tenemos que buscar la masa atómica de cada elemento. Tenemos que multiplicar por las veces que se repite el elemento. Luego lo sumamos y de ahí sacamos nuestras unidades en gramos sobre moles. ¿Ya? Vamos a seguir estos pasos. Primeramente ya tenemos, bueno, aquí he citado un elemento químico. ¿Cuáles son las partes? Tenemos el número atómico, tenemos el símbolo del elemento químico, tenemos el nombre del elemento químico y también tenemos la masa atómica, que es lo que necesitamos para desarrollar este ejercicio. ¿Ya? Ahora, tenemos primeramente que nos decía identificar. Ya tenemos identificados los elementos, ¿verdad? ¿Qué elemento tenemos aquí? Tenemos el carbono, tenemos el oxígeno. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? Una vez que ya hemos identificado, vamos a buscar la masa atómica, en este caso, ¿de quién? De cada uno de los elementos. Tenemos el carbono. ¿Cuál es la masa atómica? Miren, aquí está. La tenemos acá, que es 12.01. Sí, prácticamente sería 12. Ya, ahora vamos a buscar del oxígeno. La masa atómica del oxígeno es 16. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Que hay que multiplicar. ¿Qué nos decía acá el tercer paso? Multiplicar las veces que se repite el elemento. Aquí cada elemento solo se repite una vez, ¿sí? Por ende, todo número multiplicado por 1 nos da el mismo resultado. Entonces aquí sería 12 y 16, ¿ya? Y nuestra respuesta, que nos dice que es la suma, aquí nos dice que tenemos que sumar para sacar las unidades de gramos o en este caso las unidades de gramos moles, ¿verdad? Entonces acá tenemos la suma de 16 y 12, nos da 28 gramos de moles, ¿sí? Y así mismo vamos a hacer con los siguientes ejercicios. Miren, acá tenemos, en este caso tenemos el nitrógeno y también tenemos el hidrógeno, ¿sí? Tenemos una de nitrógeno y tres, perdón, de hidrógeno, ¿ya? Entonces voy a buscar la masa atómica del nitrógeno, que es 14, y lo voy a multiplicar por las veces que se repite, que nos dice cuántas veces. Si no hay número, comprendemos que solo se repite una vez, ¿correcto? Y en este caso la masa atómica del hidrógeno es 1, pero aquí sí nos dice que se repite 3 veces, entonces será 1 por 3. Esto aquí sí multiplicamos. Entonces sumamos, bueno, aquí 14 por 1, 14 y 1 por 3, 3 sumamos, nos da 17 gramos sobre mol. ¿Ya? Y acá tenemos en el ejercicio 3 tenemos el hidrógeno, tenemos el hidrógeno, ¿sí? Pero este de aquí me gustaría que lo realicen ustedes, van a ir a buscar en la tabla periódica, por favor, y lo van a realizar. El estudiante... a ver, yo voy a borrar estos datitos de aquí. Los voy a borrar para que ustedes puedan realizarlo, ¿sí? Y el estudiante que saque esta respuesta me envía pues una fotito al grupo. Esto es solo para comprobar que han visto mi clase. ¿Listo? Ya, vamos a ver qué tenemos por acá.
por acá. Listo. Aquí tenemos las preguntas en clase, ¿sí? ¿Qué nos dice la número 1? La notación científica de la siguiente cantidad, en este caso tenemos 600,000. Vamos a convertirlo nosotros a cuál será la notación científica. Aquí tenemos las tres opciones. Miren, bueno, ya les he dado la respuesta correcta, pero de todas maneras vamos nosotros a ir a la plataforma para corroborar esta respuesta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la respuesta correcta que sería 6, ¿sí? Por 10, en este caso siempre será nuestra base 10 y elevado al exponente 5 positivo, que es la respuesta correcta, ¿no? Simplemente recorremos la coma acá, que sería detrás del 6, ¿verdad? Y contamos en este caso cuántos números hemos recorrido, que en este caso son 5. Por eso la respuesta es el grande. Ahora vamos, nos dice la segunda pregunta. Para encontrar cantidades muy grandes, los seres humanos han creado diferentes unidades alternas, por ejemplo, las decenas y centenas. ¿Esto es verdadero o falso? La respuesta es verdadera, pero vamos a corroborarlo acá, ¿ya? Ya tenemos abierta nuestra página. Recuerden que estamos en la unidad número 1. Vamos nosotros a revisar la pregunta 1.1. A ver si son las mismas. Vamos a ver. Y visualizamos el cuestionario y comenzamos. Ya, acá tenemos, vamos a ver. Sí, exactamente es la misma pregunta. La notación científica es la siguiente cantidad. En este caso sería 600,000 es de, ya sabemos la respuesta, 6 por 10 elevado al exponente 5 positivo. Y la segunda pregunta que nos dice, para contar cantidades muy grandes de seres humanos han creado diferentes unidades alternas, como por ejemplo la decena y la centena. Esto es correcto, ¿verdad? Entonces terminamos el intento y enviamos. No se olviden terminar el intento y enviar. Entonces acá tenemos nuestra calificación para que ustedes puedan realizar las actividades que están pendientes, en este caso la pregunta de clase 1.1. ¿Listo? Hasta acá sería el tema de clase. Les agradezco por su atención y que tengan un excelente resto del día.